Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy es miércoles 23 de julio del 2025, a 2 días de la conmemoración del Estado Libre Asociado por parte de los populares que están tratando de refundar ese partido, según su presidente, el comisionado residente Pablo José Hernández. Se está poniendo interesante el asunto político partidista, pero a eso vamos el 25 de julio. Nosotros vamos a seguir hablando de New Fortress, de lo que está pasando con el monopolio de New Fortress, lo que ahora pasa con este intento del gobierno de Puerto Rico de poner en sitio a nivel legal lo que no han hecho el mismo gobierno del Partido Nuevo Progresista desde el 2021 con relación a Luma Energy. Pero también hay un tema que queremos traer y lo hemos discutido desde la semana pasada, y esta mañana vamos a tener la entrevista con el licenciado Manuel Rodríguez Banch, a quien vamos a llamar a las 8:30 para hablar sobre lo que ahora es la última etapa de un conflicto obrero patronal que se ve desde hace un tiempo en el periódico El Nuevo Día y Primera Hora, que tiene que ver con los despidos que la semana pasada aparentemente ya tenían conversaciones con la Unión, le habían dicho lo que iban a hacer, y la Unión radicó 2 cargos ante la Junta Federal de Relaciones Laborales. Es importante que hablemos de ese tema precisamente en momentos en que no solamente los medios de comunicación están en crisis económica desde hace un tiempo, sino otros, y cuáles son los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo cómo se dan estas negociaciones que finalmente no son negociaciones, son decisiones arbitrarias de parte de los patronos, y las uniones asumen una representación de esos empleados. Vamos a hablar de eso, y también vamos a hablar con Ingrid Vila, la ingeniera Ingrid Vila, que ustedes saben que dirige una de las organizaciones que aboga porque haya sol en Puerto Rico en lugar de la producción de energía con combustible fósil. Los paneles solares en los techos, queremos sol, entre otras cosas, es lo que postulan. Y yo quiero hablar con Ingrid Vila de un comunicado que enviaron ayer, en el momento en que el gobierno de Puerto Rico sacó esa información relacionada a pedirle a Luma por primera vez por escrito lo que se supone que se viene venteando desde el 2021, cuando asumieron la privatización de la transmisión y distribución de energía. Voy a ir a ustedes brevemente y recordarles, siempre que estemos en este esfuerzo a través de YouTube, pueden donar a través del chat. Gracias por eso. Alberto Ramos llegó por ahí, Edgardo Núñez, Vivian López, Víctor López Matos, Rosa González, Gloria Ramos, Edwin Rivera, A. Vega, Edgar García, Maribel, María Isabel Santiago, Mariana Soler, mucha gente nueva, Aixes Camilo. Suscríbanse, no se olviden de eso siempre. Denle a la campanita para que se comuniquen con ustedes cuando este programa esté en vivo, o cualquiera de los otros. Gabriel Quiñones, Nereida Ramos, Irving Maldonado y Malungo Viera aportaron a este proyecto ahora mismo
a través de este chat. Es bien fácil. Edgar García, Ilka, Víctor Lozano, todos los que estén por ahí, gracias por estar. Y voy a empezar rapidito porque quiero que esas dos entrevistas se den lo más que pueda estar con los dos entrevistados. Y ustedes saben que se atraviesa aquí siempre el análisis que hacemos con relación a lo que está pasando en las noticias más importantes para nosotros desde la profundidad. Lo que está pasando o pasó ayer, yo creo que dejó suspicacia en mucha gente. Suspicacia en términos de que sea Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica de Luis Fortuño, cuando empezó a gestionarse la privatización en serio, pero sobre todo cuando comenzó a darse la idea desde un capital financiero del sector de la energía, hablar de la gasificación en Puerto Rico más seriamente. Ahí estaba la Vía Verde y más tarde todo lo que hemos comentado que redunda al día de hoy en la intervención incluso de Luis Fortuño como cabildero a favor de estas empresas. Que tengamos hoy a New Fortress Energy con ese monopolio que viabilizó precisamente un contrato que le diera a Anthony Maceira en el 2018, administración de Ricardo Rosselló Nevares, para quedarse y desarrollar allí unas microfacilidades que gestionaran y viabilizaran la gasificación de las unidades 5 y 6, pero obviamente con el interés de quedarse con ese mercado en el Caribe, en el caso de Puerto Rico. Ya lo hacen en Jamaica. Todo eso es importante a la discusión hoy, 24 horas más tarde que Josué Colón promoviera esa comunicación de 81 páginas y 100 y pico de adendums, estableciendo en blanco y negro por primera vez, pero haciéndolo público, porque habían cartas, como hablábamos ayer, desde el 2022, 24, también de Fermín Fontanes como director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, para traer la queja, lo que se supone era una fiscalización coherente a partir del contrato con Luma Energy. Y esta vez, supuestamente, es la gestión inicial para que el proceso de cancelación del contrato pueda ser un procedimiento conforme a lo establecen las cláusulas de ese contrato. Porque yo hablo de New Fortress y hablo de Luma Energy con lo que pasó ayer. Porque es importante que no perdamos de perspectiva que esta es la privatización de los dos proyectos más importantes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por un lado, la transmisión y distribución de energía y por otro lado, la producción. Y no es casualidad que ayer, cuando Josué Colón está tratando de sacarle las castañas del fuego a la gobernadora Jennifer González Colón con todo lo que está pasando en su gobierno, pero sobre todo con relación a la energía, haga este anuncio y la Junta de Control Fiscal les recuerde, a base de una petición de información y de toda la controversia de si sabían del monopolio, porque ellos se cantan que no sabían. Por otro lado, las acusaciones de Josué Colón a la Junta de que cómo es posible que ellos no aprobaran ese contrato cuando ellos son el gobierno de facto. Esas son palabras mías, él no lo dice de esa manera. Y ese encuentro de informaciones no es casual. ¿Qué es lo que hace la Junta de Control Fiscal ayer? Y los voy a dejar con esto, que lo vamos a profundizar al final del programa, para ir a Ingrid Vila y hablar sobre las intenciones de esa carta de posible cancelación al contrato de Luma. No es casualidad porque lo que está tratando de ahogar el zar de energía Josué Colón se lo mata. Una carta importantísima que está en ese recuento que hace la Junta de Control Fiscal y que lo hace público a través de su página. Y esa carta, en todo lo que establece Robert Mujica, pidiéndole a al zar de energía, acláreme todos estos puntos
con relación al contrato es importante porque es una carta de Wes Edens. Wes Edens, el presidente, CEO, bueno, perdón, déjenme ver cómo lo pongo porque ellos aparecen por un lado presidente, CEO, Wes Edens, y después aparece Christopher Guinta, que también es presidente o CFO, jefe financiero de Genera PR. Así es que por lo menos aquí firma como presidente de New Fortress. 4 de abril del 2025, donde están hablando precisamente de la exclusividad que tiene y el monopolio que tiene New Fortress, porque tiene las facilidades del puerto de San Juan. No es casualidad. Y por eso yo le llamo en el titular de esta nota a través de nuestras plataformas, la tiraera de las cartas es bien fuerte contra Josué Colón y la gobernadora Jennifer González Colón, porque ellos son los que hablan, que ellos se enteraron ahora mismo de que este monopolio existía. Y no es casualidad que todo se cruce en un mismo día. Pero vamos a llamar a la ingeniera Ingrid Vila, porque Cambio envió un comunicado de prensa con una suspicacia sobre esta movida de Josué Colón y compañía. Cuando yo digo suspicacia es porque están precisamente diciendo, ojo, que no vaya a ser que el gobierno esté sacando esto en un momento en que sabe que es crítico, en que el país está esperando que hagan algo en efecto como lo que han prometido con relación a este contrato y finalmente no terminen nada. Y esa suspicacia que es la misma que de alguna manera está también estableciendo el expresidente de la UTIER, Figueroa Jaramillo, yo creo que es importante que la discutamos con quienes saben. Y la ingeniera Vila, no olvidemos que es en todas nuestras historias, tiene que salir Cambio con relación a New Fortress. ¿Ven cómo se cruzan los temas? Porque Cambio fue la organización que tuvo que ir al tribunal para que José Ortiz y toda la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Rosselló Nevares, entre otros, el gobierno de turno del Partido Nuevo Progresista, le dieran la información que no querían darle sobre New Fortress. Y es gracias a eso que nosotros pudimos hacer una recopilación y un tracto puntual de cuándo fue que empezó esto y cómo se ve en todos los documentos y negociaciones y transacciones de contratos con el gobierno de Puerto Rico. Así que vamos a llamar a la ingeniera Vila, vamos a hablar sobre esto. Saludos, ingeniera, buenos días y bienvenida a Bonitas Radio. Saludos, Carmen, buenos días, que nos escuchan. Bueno, yo he empezado este programa más o menos diciendo que para mí no es casualidad que haya salido lo que salió ayer con relación al gobierno y su intento de empezar a poner en sitio a nivel legal la cancelación del contrato de Luma y una carta que descubrimos porque la Junta de Control Fiscal la puso ayer en su página web de Wes Edens y New Fortress. Pero yo quiero empezar por el asunto de la carta y el comunicado que ustedes envían, que a mi manera de ver es un poco de suspicacia con relación a lo que está diciendo el gobierno que va a hacer en este momento, después que desde el 2021, incluidas organizaciones como ustedes y otros expertos en la materia, han cuestionado investigaciones periodísticas, incluso lo que ha sido un mal desempeño de Luma desde el día 1. ¿A usted le parece que esto puede ser, como diría en Castilla la Vieja, un bluff del gobierno? Bueno, por eso en las expresiones que compartimos ayer, ¿verdad? Y las repito hoy, reiteramos que esto está por verse. Si verdaderamente la comunicación de ayer y el paso tomado ayer, la acción tomada ayer por el director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, va a llevar al gobierno a cancelar este contrato. Recordemos que desde la campaña, la gobernadora Jennifer González lleva indicando que esa es su intención. Sin embargo, hasta la fecha no ha indicado, ¿verdad? Y tampoco esta misiva lo indica, cuál va a ser la fecha o cuál es la fecha esperada para salir de Luma Energy. De igual manera, tampoco han planteado cuál es el próximo paso
luego de que Luma Energy salga. Porque por un lado, pues sí, esta carta puede verse como un primer paso hacia la cancelación del contrato, ya que señala deficiencias contractuales que, como muy bien señalaste previamente, hemos estado indicando desde el día 1 que Luma Energy comenzó las operaciones. Ayer revisaba y tan pronto como en julio del 2021, Luma comenzó operaciones en junio del 2021. Estábamos enviando una comunicación suscrita por sobre 70 organizaciones al Congreso de los Estados Unidos, procurando que iniciaran una investigación sobre esta transacción que desde el inicio, ¿verdad?, tenía muchísimas áreas de cuestionamiento, el cabildeo que realizó Quanta, ¿verdad?, que es una de las empresas matrices de Luma, a nivel congresional, que era algo que estaba supuestamente prohibido en el proceso de solicitud de propuestas, aparte de el inicio nefasto que tuvo Luma desde junio del 2021 con los apagones y los problemas. Así que razón para cancelar el contrato hay. Sin embargo, nuevamente, no hay todavía una fecha estipulada, no se plantea claramente, no hemos visto declaraciones de la gobernadora, por lo menos no las he visto yo, tras la publicación de esta comunicación, y muy importante también, no sabemos cuál es el próximo paso luego de esto. O sea, si sacan a Luma, ¿qué es? Traer a otro privatizador que entonces viene a aprender también. Esa no debe ser la ruta, ¿verdad? Y es importante que de este proceso que ha traído sufrimiento, pérdidas económicas, problemas increíbles para sostener una vida tranquila en Puerto Rico, el gobierno aprenda, y el gobierno aprenda que el sector privado, ¿verdad?, y la privatización del sector energético no puede ser el camino para transformar y lograr un mejor servicio energético en el país. Y dentro de lo que nosotros proponemos, ¿verdad?, y hemos estado abogando, es que se retorne o se regrese a manos públicas el sector eléctrico bajo un nuevo modelo de gobernanza pública. Hay que aprender, ¿verdad? Igual que estamos aprendiendo, y hay que aprender de esta experiencia con Luma y Genera, ¿verdad? Porque no podemos dejar fuera tampoco a Genera. Hay que ver qué va a hacer el gobierno con Genera. También tenemos que aprender de lo que fue la experiencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hay muchísimo aprendizaje ahí. Y una nueva estructura de gobernanza que permita poner a Puerto Rico al nivel de las exigencias del siglo XXI, eso es lo menos que merece el pueblo de Puerto Rico en estos momentos. Cuando usted dice que obviamente es un primer paso, todo el mundo sabe que es un primer paso. Esto no se había hecho nunca se hizo en el 2021. Y como usted dice, o sea, son muchos señalamientos. La discusión pública era de alguna manera, sobre todo desde medios más independientes, que había una necesidad de cuestionamiento, como ustedes como organizaciones encontraban voz precisamente en aquellos lugares donde tenían que pasar un poquito de trabajo en otros, pero se logró que ese récord público esté ahí. En este momento, ¿cuál puede ser la diferencia? Si en este momento precisamente estamos hablando, usted habla de Genera, no se puede hablar de Genera sin hablar de New Fortress. Tenemos precisamente un cuestionamiento de que el gobierno sabía que esto era un monopolio desde el 2018. De hecho, el recuento que nosotros podemos hacer, lo hacemos porque ustedes fueron a los tribunales y cuestionaron que toda esa información estaba escondida en los archivos del gobierno y no se quería dar pública esa información. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nos sentamos ahora a decir que qué bueno que hay un primer paso? Pues, y por eso es la suspicacia, ¿verdad? Porque si estamos tratando así a Luma, ¿verdad? Y si se implica un primer paso a Luma, ¿por qué no se está tomando un primer paso ya con Genera y con New Fortress? New Fortress llegó hasta antes que Luma, o sea, la contratación de New Fortress, como señalas, comenzó en el 2018 también bajo un proceso amañado, un proceso que como señalas, tuvimos que ir al tribunal para poder accesar documentos que le dieran algo de visibilidad de cómo se dio eso. Y se da a través de un proceso en el que New Fortress presenta una solicitud, una propuesta, no solicitada al gobierno, que entonces el gobierno traduce en una solicitud de propuestas que favorece totalmente a New Fortress. O sea, era un
fue un proceso hecho a la medida para New Fortress Energy y una contratación obviamente de ese muelle que le dio la exclusividad que hoy nos está dando los problemas que desde el 2018 señalábamos que iba a traer esa contratación. Así que, nuevamente, si en los próximos días esta acción del gobierno de señalar las deficiencias de Luma viene acompañada de una acción paralela en términos de las deficiencias de Genera, que son igualmente graves que las de Luma, o sea, son la operación y el funcionamiento y el desempeño de ambas empresas ha sido nefasta para el país. Y de igual manera, un proceso legal para terminar con ese contrato de exclusividad del muelle, pues ahí yo diría, bueno, pues el gobierno verdaderamente quiere cambiar el marco desastroso de privatización que ha regido el sector energético por los pasados años. Sin embargo, ¿verdad? Nuevamente, está por verse porque este es un primer paso. Y hay que ver, uno, si este primer paso va a conducir a la cancelación del contrato y a una evaluación objetiva y real de lo que necesita Puerto Rico como modelo público, o si va a ser simplemente un paso para pues calmar los ánimos del país, que todos estamos, ¿verdad? Todos hemos reclamado el desastre de Luma, todos los hemos vivido, todo el mundo está reclamando que Luma se vaya y que termine simplemente en una negociación para cambiar términos del contrato que pues no es lo que el país está buscando. Así que, como muy bien señalas, hay que estar atentos porque de igual manera como Luma ha fallado, aquí hay fallos con New Fortress y aquí hay fallos con Genera y el gobierno todavía no ha tomado pasos contundentes en ese aspecto. Yo tengo una última pregunta y tiene que ver con la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo es posible que la Junta reclame ahora que no vio ese contrato de New Fortress y que no lo aprobó cuando sabemos que supuestamente incluso por la legislación promesa todo contrato debe pasar sobre ellos por ellos si sobrepasa cierta cantidad específicamente? ¿Usted cree que hay aquí un pitcher y catcher también en quién es el responsable de lo que ha pasado específicamente con New Fortress? Bueno, la Junta de Control Fiscal sí aprobó el contrato de New Fortress. Lo que ellos alegan que ellos no aprobaron fue el contrato del muelle. Exacto, el segundo ahora y el contrato del muelle. Sin embargo, a mí, o sea, esto es una de las cosas inexplicables. Cómo la Junta de Control Fiscal, que se supone que con rigor evalúe las contrataciones del gobierno, mira un contrato de suplido de combustible que por algún lugar tiene que entrar y no pregunta cómo es que la entidad obtuvo acceso a un muelle para poder brindar y proveer ese combustible. O sea, para mí me parece que si la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y eso es las expresiones que han hecho es que ellos no evaluaron ese contrato con la autoridad de los puertos, pues, ¿y cómo no lo solicitaron? O sea, ¿qué tipo de evaluación es la que ellos hacen? Estamos hablando de hace 7 años. No me parece, sí, por eso, no me parece razonable ni una, o sea, me parece una excusa bastante floja la de la Junta de Control Fiscal de decir que ellos no vieron eso y que pues ellos no sabían de ese monopolio que tenía PRI. Eso lo sabíamos nosotros, que somos una entidad sin fines de lucro, pequeña, que nuevamente fuimos al tribunal, vimos el contrato de Maceira, vimos las cartas de Maceira que figuran en el expediente. Ellos no tienen ese expediente. Y uno de los reclamos que hacía Puma, ¿verdad? Puma fue el otro licitador. Otro licitador. Exacto, en esa solicitud de propuesta, y uno de los reclamos que ellos hacían era en parte eso. Claro. ¿Y cómo es que la Junta no vio el expediente? Nuevamente, me parece, ¿verdad? Si no lo vieron, pues verdaderamente la Junta debe revisar sus procesos, porque están fallando crasamente en la evaluación de contratos de manera responsable. Ingeniera, muchas gracias por compartir su suspicacia con los internautas de Bonita Radio. Hasta luego. Gracias y buen día a todos. Bueno, escucharon a la ingeniera Ingrid Vila. Yo creo que el comunicado que envió Cambio ayer por la tarde, con relación a lo que estaba pasando con el SAR de Energía
y ese alegado primer intento lo dejaba bastante claro. Pero obviamente si alguien sabe lo que ha pasado desde el 2000, yo diría 2019, porque obviamente Ingrid Vila salió del gobierno antes, pero más o menos ahí es que Cambio tiene una exposición con relación a todo lo que está pasando con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y los reclamos de información. Si alguien sabe lo que dicen esos documentos, si alguien los ha repasado desde allá, es Ingrid Vila, y quise hablar con ella en dos vías. Lo que tiene que ver con la expresión de ayer del gobierno de Puerto Rico de, como dice muy bien la ingeniera, la gobernadora no ha dicho nada, es solamente el SAR de energía. Recordemos que la gobernadora dice siempre eso es problema de fulano. Y creo que se fue de viaje anoche y no va a estar en Puerto Rico. Así es que no será hasta el lunes que yo espero que los compañeros periodistas le puedan preguntar, porque esto no se va a acabar aquí. Yo voy a pasar al otro tema porque le dije al licenciado Manuel Rodríguez Banch que lo voy a llamar a las 8:30, ya me fui por 3 minutos, pero pueden estar seguros que cuando termine esa llamada y el tema que vamos a hablar él y yo, sobre el asunto de los despidos en Primera Hora y en El Nuevo Día, voy a entrar en lo que empecé hablando en el resumen antes de iniciar la conversación con la ingeniera Vila. Incluso le pregunté a ella sobre esta nueva carta de New Fortress, que las conocemos porque la Junta de Control Fiscal la está descubriendo, en esa aparente pelea que tiene con el SAR de energía, por lo que dicen unos sobre el monopolio y lo que alega la Junta, que no vio ese contrato de la Autoridad de Puertos que le da la posibilidad de tener un monopolio a New Fortress. Todo eso va a ser importante y cuando ustedes lo vean en contexto, quizás no nos dé todo el tiempo, pero para eso tenemos otros programas, de poder analizar realmente lo que está pasando en el esfuerzo público del gobierno de Puerto Rico en una semana que tengo que decir que es una semana súper floja, como hablábamos el otro día. Estos días son que la gente no está en Puerto Rico y todo el mundo siente el impacto de el no estar pendiente a asuntos bien importantes. Y yo creo que por eso es que muchos de los asuntos más importantes que están ocurriendo, urgentes, con relación a la democracia, si hay democracia en Puerto Rico, tiene que ver descubrirlo por parte del gobierno de Puerto Rico en esta semana. Vamos a hablar con el licenciado Rodríguez Banch. Saludos, licenciado, y bienvenido a Bonita Radio. Muchas gracias, buenos días. Licenciado Rodríguez Banch, yo desde la semana pasada estoy colocando en nuestras redes como una noticia que me parece importante todo lo que tiene que ver a los cargos que la Unión de los Periódicos Primera Hora y El Nuevo Día le radicaron a ese patrono con relación a unos despidos que ayer aparentemente se los anuncian a través de un correo electrónico del director, el principal ejecutivo de esa empresa, Rafael Lama Bonilla, a los despedidos, que son oficinistas, personas que hacen trabajo administrativo y el esfuerzo de artistas gráficos. Yo primero quisiera preguntarle, ustedes hablan en esos dos cargos de que hay información falsa para justificar estos despidos. ¿Cuál es la información falsa que se trae para justificar estos despidos? La agencia federal que se encarga de estas investigaciones, la empresa le planteó como alternativa subcontratar 2 empresas para hacer las labores que realizan desde hace más de 20 años trabajadores y trabajadoras que son miembros de la Unión.
Y una de estas empresas, pues no existe, según la investigación que hizo la Unión, no existe registrada en Puerto Rico, no existe registrada en ninguna de las jurisdicciones de Estados Unidos. Y eso es, ¿verdad?, una información que preocupó muchísimo a la Unión, porque el patrón, de hecho, que ha venido denunciando a la Unión, también a través de cargos y otros asuntos desde el año pasado, es que el grupo ha estado exportando trabajos a otros países y a otras empresas suyas también. Así que en ese ejercicio de investigar, descubren que una de las cotizaciones que le presentaron es de una empresa inexistente. Y eso, desde el punto de vista formal, práctico, pues es problemático, porque las partes tienen la obligación de dar información veraz, ¿verdad?, de negociar, que incluye que es parte de lo que incluye la negociación de buena fe. Yo fui al Departamento de Estado, o sea, en términos digitales, ¿no? Y busqué Grupo Gráfico, para mí es la que no existe. ¿Coincide eso con la investigación de ustedes? Grupo Gráfico. Esa es la empresa inexistente. Okay. Inexistente aquí, inexistente en Delaware, inexistente en Nevada. Okay. Y en las otras jurisdicciones donde se registran empresas para hacer negocios en Puerto Rico y en Estados Unidos. A mí me llamó la atención que cuando se habla de la otra empresa es una empresa de un collector business, una empresa de buscar dinero a deudores. ¿A ustedes les coincide la descripción de eso para ahora decir que esa empresa va a hacer trabajos de oficina o de artes gráficas? También es una empresa que no guarda relación con las tareas que el patrono pretende sustituir a los empleados unionados, que, como dije, llevan más de 20 años haciéndolo. Pero además, si se fijan, según la investigación que hizo la Unión, las personas que son contactos de esa empresa, por lo menos los documentos que estaban en el Departamento de Estado cuando nos conectamos para hacer la investigación, son personas que están vinculadas a la empresa, son personas que están vinculadas al patrono. Entonces, ¿vinculadas de qué manera? ¿Son empleados? ¿Son socios? Pues mira, los correos electrónicos que aparecen en la página web del Departamento de Estado, en el registro de esa corporación, tienen el correo electrónico de IFR. Okay. Entonces, no, ¿verdad? Y son personas que siguen vinculadas. Pero aquí lo más escandaloso, Carmen, es que esta empresa que tenía orgullo por quienes eran sus dueños anteriormente del compromiso que tenía con Puerto Rico de dejar un legado desde el huracán María, desde poco después del huracán María, ha optado en los momentos más críticos en desplazar a la gente que hace su trabajo allí, que ha construido esa empresa por años. En el peor momento, después del huracán María, despidieron 59 personas. Durante la pandemia hicieron lo mismo. Y ahora también lo van a hacer. Y lo que plantean por lo menos lo que han planteado es que quieren buscar ahorros, ¿verdad? Ni siquiera es que se vean obligados por distintas situaciones. Y como dije, son personas que, además de llevar más de 20 y pico de años en la empresa, muchos de ellos están en edades que son complicadas para conseguir formas de ganarse la vida, diciéndolo con franqueza, ¿verdad? Y hay un grupo, como tú señalaste, que son artistas gráficos, que son quienes le han dado vida visual a ese periódico y a todo el desarrollo digital que ha habido. Y las personas que se encargan de la operación, el corazón, esas dos funciones que son vitales para esa empresa, ahora van a ser hechas por terceros que no tienen ningún compromiso con ese proyecto y dejan en la calle a 17 familias en unas circunstancias complejas para buscar cómo ganarse la vida en una economía como la de Puerto Rico. Ustedes han dicho que, y usted ha comentado ahora mismo, el asunto de llevarse
esas operaciones a otros países. ¿De qué países estamos hablando? República Dominicana y cuál Pues, otro. En los cargos que se presentaron en la Junta el año pasado, la Unión alegó que el patrono se ha llevado trabajo a República Dominicana, como menciona, y a Colombia. Y en el pasado había habido también alegaciones y denuncias de la Unión de que habían llevado ese trabajo o se había hecho trabajo remoto desde México y desde Perú. Y no hay duda que la tecnología, el desarrollo de la tecnología permite hacer muchas cosas de manera remota, pero no se puede tener un compromiso con el país y exportar los trabajos, ¿verdad? Si hay un elemento que debe ser central de las empresas que tienen un compromiso con Puerto Rico, es precisamente proteger y fomentar y desarrollar empleos en el país y no beneficiarse de distintos tipos de legislación y encima sacar los países fuera de la jurisdicción. Y en esta ocasión ellos alegan que estas dos empresas, la que desde el punto de vista de la Unión no existe y la otra, que son empresas puertorriqueñas, pues la realidad es que una de ellas ni existe desde el punto de vista de la Unión, no lo podemos corroborar y tenemos información que es parte de la prueba que se ha presentado en ese cargo que se está investigando desde noviembre, de que hay tareas, de que ha habido, de hecho, ha habido cargos y resoluciones para descontinuar el trabajo que se estaba haciendo en República Dominicana, con empresas que también son del mismo grupo, son empresas propias. O sea, es una situación muy desafortunada y la exhortación que hace la Unión es a reconsiderar esa postura y a mantener los empleos de esas 17 familias que, ¿verdad?, en el bottom line no es una gran diferencia y hay gente que, como dije, ha estado construyendo y demostrando su compromiso y su lealtad con lo que representa ese negocio, que además, como tú también conoces, son responsabilidades sociales bien privilegiadas desde el punto de vista de lo que significa informar a la ciudadanía para tomar decisiones sobre todo, ¿verdad? Yo le llamo una franquicia constitucional, o sea, quienes se dedican a informar, al periodismo, a la prensa, tienen una responsabilidad social que es ineludible y eso tiene que demostrarse también, ese privilegio que tienen, esa franquicia constitucional, tiene que tener también algún compromiso mínimo con la gente que produce, que hace ese trabajo, que hace esas tareas en la concreta, ¿verdad? Y los dueños deberán tener esa sensibilidad que en el pasado, como dije, lo demostraron, se planteaba como su legado y que de un momento en adelante se ha abandonado. Cuando usted habla de la decisión, me imagino que también habla, y es lo que me llama la atención, de cómo se notificó esto a los empleados. Yo tengo entendido que a estos empleados ustedes obviamente sabían que esto podía pasar, ya estaban en conversaciones con el patrono, pero necesariamente no habían recibido esa información. ¿Cómo es que esto se da ayer a través de un correo electrónico del principal oficial ejecutivo de las empresas? Pues mira, eso fue una noticia bien sorpresiva para el liderato de la Unión, en la medida en que ayer mismo habíamos sostenido una reunión con los representantes de la gerencia, tratando de buscar alternativas para primero tratar de persuadirlos de que abandonen esa obstinación con seguir despidiendo y reduciendo la plantilla unionada y buscar alternativas para que la gente pudiera mitigarlo. Y tenemos una reunión de seguimiento la próxima semana para seguir negociando. Y por sorpresa nos tomó ayer una forma bien, además que desde mi perspectiva es muy cobarde, de mandar un correo electrónico a la gente mientras está trabajando, notificándole que a partir del 4 de agosto ya no van a tener trabajo, ni siquiera respetando que la Unión pudiera llevar sus procesos, conversado con ellos. Y no sé, ¿verdad? Yo no sé a quién se le ocurre notificar en medio de la jornada de trabajo con la forma más impersonal que puede existir en estos tiempos, que es un correo electrónico, que van a ser despedidos, como dije, personas que llevan
decenas, por lo menos 2 décadas trabajando en muchas de ellas en el periódico y haciéndolo bien, ¿verdad? El peor mensaje para esos trabajadores es ese: llevan más de 2 décadas haciendo un buen trabajo, logrando que el periódico enfrente, porque no hay duda que también han enfrentado en otros momentos en el pasado situaciones complejas, porque ha cambiado la naturaleza del negocio, sobre todo, y ha cambiado la naturaleza de la vida nuestra, ¿verdad? Es digital, muchas cosas son nuevas, y ese grupo de trabajadores han sido capaz de lograr que el periódico siga thriving, como dicen en inglés, ¿verdad? Y les responden de esta manera. A mí me parece que es un acto de cobardía del principal oficial haber hecho eso de esa manera, y además de insensibles, ¿verdad? Porque todavía existe la posibilidad de que se lleven, por lo menos desde la perspectiva del sindicato, de que se lleven una negociación que permita llegar a acuerdos que sean razonables, y es la exhortación que estamos haciendo nosotros a los dueños del periódico, que demuestren la sensibilidad que deben tener en momentos como estos con un grupo de trabajadores que ha dado la vida al periódico. Le pregunto como última pregunta, ¿el oficial principal ejecutivo de las empresas comparece a las reuniones con la unión? No, un grupo distinto al que se ha delegado este proceso. Él no ha comparecido, no ha dado... O sea, mínimamente hubiera levantado el teléfono y hubiera llamado a la presidenta de la unión o al representante internacional, ¿verdad? Y hubiera tenido ese gesto, pero no, todo es impersonal, todo es... como dije, me parece a mí muy cobarde detrás de un teclado enviando ese mensaje, que no sé cuál es la intención, ¿verdad? De dar esa notificación de esa manera, sin pensar en las consecuencias sobre la salud y la paz de esas personas que salieron en la mañana a trabajar y se entraron por la tarde, que pueden quedarse sin trabajo en 2 semanas. Licenciado, gracias por la oportunidad de saber lo que está pasando en un medio de comunicación que, como usted dice, todos los días se paran, se sientan compañeros y compañeras a hacer lo que el país está esperando de un medio de comunicación, que es informar de la manera más comprometida posible. Y obviamente afectarse el taller de trabajo siempre afecta el nivel de compromiso que alega una empresa tiene con el país. Gracias por su aportación y bueno, estaremos pendientes. Gracias. Vale. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, yo creo que para ir al tema de New Fortress, voy a dejar dicho lo siguiente con relación a este tema. Hay muchas cosas que en los medios de comunicación ocurren que no necesariamente salen. En un país como el nuestro, la experiencia me dice, y la experiencia incluso de haber trabajado en medios como ese periódico, entre otros que obviamente está siendo afectado, los colegas o artistas gráficos y oficinistas que están afectados por esta decisión. Estamos claros que ocurren muchas cosas que no salen. Y yo creo que como periodista siempre, incluso de ese medio, me especialicé por personalidad, por compromiso conmigo, con mi oficio, con el país, de nunca tratar de defender lo indefendible. Y hubo un momento de muchas diferencias en el tiempo en que yo estaba trabajando en ese periódico, que algunas fueron subsanadas y otras terminaron con que obviamente yo me tuve que ir. Pero había respeto, había profesionalismo, pero sobre todo mucha honestidad a la hora de un liderato que ya no existe en esas empresas. Había también mucha solidaridad y mucho encuentro, aun cuando estuviéramos distantes y de las posiciones, mucho encuentro empático con las posiciones que una asumía. En este momento de la historia, Puerto Rico sufre no solamente patronos mediáticos, Puerto Rico sufre de ese nivel de compromiso alrededor de
en este caso, un oficio que es no solamente importante, vital para la democracia puertorriqueña. Y yo creo que todo medio de comunicación que se respete, tenga periodistas o no tenga periodistas, tiene que estar hablando de lo que está pasando en los medios de comunicación y las formas en que están utilizando el poder que tienen los patronos para cesantear, en este caso, 17 empleados. Pasó con 59 antes. Pasó entre esos 59 con compañeros periodistas que llevaban no solamente años haciendo un trabajo de excelencia. Y nosotros estamos clarísimos. Si alguien está clara de los inconvenientes económicos de forjar un medio de comunicación, es esta que está aquí. Yo estoy clarísima de cómo sufre el esfuerzo periodístico y las empresas que se organizaron en Puerto Rico para allá, para los años 50 y 60. Por cómo todo esto ha cambiado y cómo la tecnología le cambió el curso de acción al periodismo desde esas visiones tradicionales. Pero también estoy bien clara que no es posible callar cuando hay que cubrir algo que nos toca a todos, porque todos y todas hemos estado en este esfuerzo tratando de cubrir precisamente cuando los patronos hacen. Hay que cubrir cuando los patronos mediáticos hacen. Y por eso quería hablar con el licenciado Rodríguez Banch. Ahí está la información. Ahí está lo que está pasando hoy, que no ha dejado de pasar desde el 2017 con familias en esos medios de comunicación. Yo tengo que decir que yo le puse 2 llamadas al principal oficial ejecutivo de ese periódico y de las empresas y jamás me contestaron las llamadas. Si están escuchando este programa y quieren conversar conmigo sobre por qué las decisiones, cómo es que se da esta decisión de cesantear por correo electrónico, lo pueden hacer. Me pueden enviar un comunicado de prensa, pero a mí me encantaría hablar con el principal ejecutivo y que conversemos como yo sé que él ha conversado antes en el pasado, o por lo menos ha enviado mensajes a través de las redes de lo que es el compromiso del trabajo que él hace. Así es que carmenenit@bonitasradio.net o pueden participar en cualquiera de nuestros programas que no sé si hoy a las 5 porque tengo una entrevista que es posible que la saque, pero en cualquier momento, con mucho gusto, hablamos del tema. Ya tuve a la Unión y ya ustedes escucharon lo que la Unión dijo. Melba Serra, saludos desde Indianápolis, saludos. Dice Sandra Infanzón, qué usurero, no sé de qué están hablando, así que voy a bajar. El País, Lúgaro la carga las maletas al PNP, dice Héctor Navedo. Héctor, no sé lo que ha dicho ahora, pero bueno, vamos al tema de New Fortress. Me voy a pasar de las 9 de la mañana, pero yo creo que es importante que sepamos lo que está pasando y a mí me pone 2 rostros importantes. Uno, el de Josué Colón como SAR de Energía y director ejecutivo de la Autoridad Público-Privada, quien se atrevió a decirle a la Junta de Control Fiscal que si ellos no habían autorizado el contrato de New Fortress y la Autoridad de Puertos, pues estaban en violación de promesa. A esto Robert Mujica contesta hoy con la publicación, porque realmente no es una conferencia de prensa ni es información que da a través de un medio de comunicación. Es que publican ayer una comunicación al SAR de Energía diciéndole, yo quiero que usted me explique estas alegadas incongruencias en lo que ha pasado en el tracto que ha tenido los contratos y los requerimientos de información a New Fortress. Pero bien importante que copian a Osvaldo Carlos Linares, que como ustedes saben es el abogado de presidente de esa empresa que supuestamente es la que trae
todas las contrataciones de un tiempo a esta parte, desde el 2021, 2022 más o menos, de la de la privatización de energía. Es decir, esta es la empresa que supuestamente hace el análisis contratada por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y recomienda quiénes deben ser los contratistas. En esta carta, la Junta de Control Fiscal dice que hizo un análisis de los términos y condiciones, que le preocupa, como bien lo han dicho antes. Pero a mí lo más que me llama la atención es que incluye en esta carta una carta a su vez que suscribe Wes Edens, presidente de New Fortress, con relación a todo lo que tiene que ver con ese contrato de suplido de gas metano, que como sabemos, bien importante, es del 2019 el primero, y que se supone que en este momento están en negociación de un segundo. Realmente un tercero, porque hubo uno en el 2023. El primero del 2019 nunca ha estado en la oficina de la Contralora. Nunca en los registros públicos de la oficina del Contralor. Hay uno del 2023. Y lo más importante es que la acusación de Josué Colón aparentemente sacó de quicio a Robert Mujica, quien la semana pasada estuvo ante el Congreso de Estados Unidos y replicó exactamente en la vista de la Cámara, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, su preocupación supuestamente, y que levantaron bandera por el monopolio que tiene New Fortress, porque tiene las facilidades construidas desde el 2018, por lo menos empezaron a construirlas en el 2018, entiendo que comenzaron operaciones en el 2021, y le preocupa que sea el único que pueda entonces suplir gas natural, porque desde el 2018 ellos no pasaron revista sobre ese contrato. Sin embargo, como dice la ingeniera Ingrid Vila, nunca preguntaron. Y en esa tiraera bajan esta carta de Wes Edens de abril de este año, gente. Esto es lo más importante para mí. Esto es 4 de abril del 2025. La gobernadora de Puerto Rico vio a Wes Edens en la Fortaleza e hizo alardes de esa reunión porque era para conseguir ahorros, y después de eso supimos los 110 millones, etcétera, en febrero del 2025. En esta reunión estaban todos muy contentos, y ahí estaba precisamente no solamente la gobernadora Francisco Domenech, ahí estaba el zar de energía, José Colón, José Báez, que es el representante de Genera, y Wes Edens, que es el representante de New Fortress, el presidente. Pero en esta carta del 4 de abril, vuelvo y repito, descubierta por la Junta de Control Fiscal ayer en las comunicaciones que hace públicas en su página, precisamente está diciéndole bien campechanamente, tratándolo de Josué. Me encanta, como esto es como si no hubiera ningún problema. Somos amigos. Estamos felices de participar en este RFP, pero debido a nuestra infraestructura existente, creemos que somos la única alternativa viable para este contrato. Los precios nuestros van a ser más competitivos. Tienen la ventaja de que somos dueños del único terminal de gas natural licuado en San Juan, donde está el grueso de la población de Puerto Rico y la demanda de energía. Y la Junta de Control Fiscal dice, pues esto es definitivamente una negociación con el gobierno de Puerto Rico,
con la representación del pueblo de Puerto Rico, que es el gobierno de Puerto Rico, Jennifer González y Salda Energía. ¿Y cómo es posible que ahora en julio Jennifer González Colón diga que no sabía que esto era un monopolio y que no sabía, porque ella llegó ahora mismo, lo que está pasando y lo que provoca el monopolio de New Fortress en relación a la compra de gas metano? Pero si el 4 de abril se lo estaban diciendo a el SAR de Energía, pero ojo, gobernadora, es peor este asunto por una razón fundamental. Y voy a la carta otra vez. Esta carta le fue copiada a la gobernadora y lo voy a confirmar inmediatamente. En efecto, le fue copiada a la gobernadora. Entonces, ¿cómo es posible que la gobernadora diga que aquí ella llegó ahora mismo con relación al monopolio? ¿Cómo es posible que todavía insistan en que la Junta de Control Fiscal es la responsable? Que conste, como dice la ingeniera Vila, si responsabilidad tiene el gobierno de Puerto Rico, pues si la Junta no lo aprobó, es una falla elemental y la excusa es bien floja. Porque la Junta de Control Fiscal existe desde el 2016. El contrato de la administración Ricardo Rosselló Nevares, Antonio Maceira en Puerto fue en el 2018. Y del 2018 al 2025 van 7 años. ¿Cómo es posible que la Junta, ni la primera, ni la segunda, la que está ahora, le hayan pedido al gobierno de Puerto Rico que explique el monopolio en 7 años? O sea, pueden tirar todas las cartas que quieran de un lado y de otro, y los dos son responsables. Pero lo más increíble es que esto no sea noticia que estemos discutiendo a la saciedad. Y yo vengo hace 3 semanas, y la última historia fue ayer, estableciendo el tracto documental. No porque nadie me dijo, no, ahí están los documentos, y aquí están estos documentos. Aquí está lo que la Junta deja caer. Pero vuelvo y repito, la discusión, tanta responsabilidad tiene el gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal, como tiene el gobierno del Partido Nuevo Progresista desde el 2017 al 2025. 8 años. Y me van a decir que no. Y van a decir que cuando la gobernadora salió hablando que le mandó un tapaboca, de hecho, Robert Mujica en esa conferencia de prensa en marzo con relación a las pensiones, que tampoco sabía nada, que no sabía la gobernadora de Puerto Rico, Rivera Chats, cuando hablaron con la Junta en mayo pasado, que en efecto el 4 de abril West Edens con relación al nuevo contrato de suplido de gas, estamos hablando de abril del 25, tampoco sabía nada la gobernadora. Ya lo sabía también la Junta de Control Fiscal. Esas son las incongruencias que yo digo, ¿por qué es que no estamos empapelando el país con medios de comunicación con esta información? Y esto es gente que la Junta lo dejó caer, yo estoy segura. Yo le hice un requerimiento de información a la Junta, me dijeron te llamamos más tarde y todavía estoy esperando que me llamen desde el lunes. Así es que no. Ni la Junta de Control Fiscal quiere decir sin ningún problema lo que está pasando aquí, más allá de lo que deja caer, para que entonces lo podamos publicar, claro, con documentos. Pero miren, digan, ¿a qué no se quieren enfrentar? A la pregunta de porque ustedes en 7 años no le han pedido cuentas al gobierno de Puerto Rico. Ustedes saben lo que cuesta un monopolio de gas metano. Si no lo saben, como dice la ley, debió haber sabido. ¿Ustedes creen que hay algo que no sea a propósito en todo lo que pasó ayer con la carta de 81 páginas y vamos a meterle mano a Luma? No, yo creo que está clarísimo. Aquí todo el mundo va a tratar de salvarse
Y me parece que en efecto, como opina la ingeniera Vila, si hay un movimiento hacia cuál va a ser la transición, sabremos si lo de ayer fue un bluff, como dice el gringo, o no lo fue. Eso está por verse y tiene que probarlo el gobierno de Puerto Rico, que es el que se supone que tiene la responsabilidad de decirle al país, vamos a manejar el asunto de Luma, pero vamos a manejar el monopolio de New Fortress. El monopolio de New Fortress tiene un pespunte distinto, incluido un medio de comunicación por el medio, cuyos directivos tienen intereses económicos ahí y trabajan, algunos como asistentes o cabilderos del gobierno, ellos para el gobierno de Puerto Rico. Todas esas son las preguntas que están ahí. ¿Y quién las contesta? Nadie. No contestan los medios, no contesta la Junta de Control Fiscal y mucho menos el gobierno de Jennifer González, la Fortaleza, ni el SAR de Energía. Así las cosas, nos vamos, son las 9:07. No sé todavía si va a haber programa a las 5. Les dejo saber más tarde. Tengo una entrevista con Eva Prados que está colocada en calendario para hoy. Si la hacemos, sacamos la entrevista a las 5 de la tarde y regresamos mañana a las 11. Si no, aquí estaremos. Recordemos, vamos a donar lo que puedan a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net y Fundación Periodismo 21 en el esfuerzo página web, PayPal y tarjetas de crédito. Bonitas Radio y Periodismo 21, ATH Móvil. Nos vemos esta tarde o mañana. Éxito. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.